Bienvenidos mis queridos y apreciados hermanos a este nuevo estudio de la lección de Escuela Sabática que estamos cada semana subiendo un nuevo estudio para que cada uno de ustedes antes de ir a la iglesia el sábado pueda haber estudiado con nosotros, repasado la lección y pueda tener conceptos más claros del tema que estamos estudiando durante esta semana. Así que sean todos bienvenidos. No quisiera comenzar sin antes pedirles que puedan todos ser parte de nuestro canal. Pueden suscribirse gratuitamente y también quiero invitarles a que nos escriban por medio de nuestro WhatsApp y que puedan ser parte de nuestra comunidad también aquí en YouTube y en nuestros grupos en Telegram y en WhatsApp. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a iniciar en esta ocasión con una oración. Vamos a pedir al Señor, querido Dios y Padre Celestial, gracias, porque en ti podemos encontrar sabiduría que emana del cielo. Ahora, Señor, vamos a poder abrir tu palabra y estudiar el tema de esta semana. Te pedimos que nos ayudes a poder comprenderla y a poder edificarnos espiritualmente por medio de la enseñanza de tu palabra. Quédate con nosotros y perdona nuestros pecados, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos rápidamente entonces a pasar al estudio que nos ocupa en esta semana con respecto a la lección de Escuela Sabática. De manera que hoy vamos a estar estudiando acerca de las naciones en su primera parte. Es la primera parte, hay dos partes de este tema de las naciones y la primera parte la estudiaremos en esta semana o la estamos estudiando en esta semana. De manera que entonces esto nos hace recordar un poco aspectos y eventos importantes de cómo fue que comenzó la civilización a esparcirse por toda la tierra. Vamos a estar viendo aspectos relacionados con ese tema. El texto de memoria lo podemos encontrar allí en el libro del profeta Daniel, en el capítulo número 7 y el versículo número 14. Y dice así: y le fue dado dominio y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Miren qué hermoso pasaje encontramos aquí. Parece que el texto, en realidad, si lo ubicamos en la Biblia, aparece en el capítulo 7 después del desarrollo de los imperios de las naciones desde la época de Daniel hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces nos presenta a Cristo esta lección o este versículo de memoria como el último en esa cadena de imperios y de reinos sucesivos y sucesores. Nos presenta a Cristo como el último Rey de reyes y Señor de señores que viene a gobernar, que va a instituir su reino. Y su reino es para siempre. Es decir, que mientras en esta tierra muchos imperios, muchos reinos han ido sucediendo uno al otro y ninguno de ellos ha logrado un gobierno que realmente traiga verdadera paz, sino que el corazón corrompido del hombre obedece a instintos liderados y gobernados por el enemigo de Dios. Y de esa manera los imperios surgen y desaparecen porque la ambición del poder, porque el egoísmo y el orgullo han corrompido el corazón del hombre. Y por esa razón ningún imperio ha tenido o ha traído verdadera paz a este planeta. Por esa razón es que Daniel, en ese orden sucesivo de reinos e imperios, al final aparece el anciano de días
y ese Hijo de Hombre que llega hasta el Anciano de Días, de quien recibe todo el poder, la gloria y el dominio eterno sobre todas las naciones. Es decir, sobre todo el universo, pero de manera especial sobre todas las naciones con relación a este mundo. Muy bien, de manera que en esta semana estamos tocando aspectos importantes de cómo fue que se fue desarrollando o cómo se fueron desarrollando las primeras culturas, los primeros pueblos, las primeras naciones de la tierra después de eventos como el diluvio, por ejemplo. Así que entonces, si vamos al capítulo número 10 y el capítulo número 11 de Génesis, vamos a encontrar cómo fue que comenzó el desarrollo de estas naciones a través después del diluvio, es decir, a partir del diluvio. De los hijos de Noé surgieron básicamente todas las naciones que poblaron el mundo después del diluvio. La mayor parte fueron hostiles a Dios, adorando a otros dioses y viviendo de acuerdo con sus propias leyes prácticamente. Así que esta semana estamos estudiando el origen de las naciones, las primeras naciones, una nación engendrada por Dios, estamos viendo ese tema también, el pueblo elegido en esa categoría, vamos a estar estudiando cómo la historia del pueblo de Israel, la historia de la iglesia y la función del pueblo elegido de Dios. Como estamos viendo en los estudios anteriores de la lección, vamos a ir viendo estos paralelismos, cómo las naciones originales o del comienzo de la humanidad comenzaron a hacer cosas que hasta el día de hoy nos siguen afectando a nosotros. De la misma manera, el pueblo de Dios comenzó en aquel momento y repetidamente en el desarrollo de la historia, Dios escogió a otro pueblo para poder llevar el mensaje al mundo entero, y eso es lo que vamos a estar estudiando o lo que estamos estudiando durante esta semana. Bien, el origen de las naciones. Cuando vamos a tratar de arrancar desde las genealogías que aparecen desde el capítulo 4 y 5 de Génesis, porque ahí encontramos que hubo una genealogía o dos. Unos eran los descendientes de Set por la línea de Adán y otros eran los descendientes de Caín. Y vemos que estos dos grupos eran en realidad rivales, y no solamente rivales, sino que los descendientes de Caín eran desobedientes a Dios. Es decir, a pesar que ellos conocían la voluntad de Dios, voluntariamente habían decidido transgredir los mandamientos de Dios. Eso es lo que encontramos nosotros cuando estudiamos los primeros capítulos de Génesis. Y en la línea de Set, en la descendencia de Set, encontramos que estas personas eran más obedientes a la voluntad de Dios. Es decir, durante mucho tiempo, cuando leemos las páginas de la 40 a la 50 del libro Patriarcas y Profetas, vamos a encontrar, y también de Primeros Escritos, vamos a encontrar allí que en ese tiempo, cuando Dios expulsa a la primera pareja y ellos comienzan a reproducirse fuera del jardín del Edén, dice al oriente del jardín del Edén, ellos venían cada cierto tiempo y ofrecían a Dios frente a la entrada del jardín del Edén sacrificios en adoración a Dios. Es decir, que el camino de regreso al Edén comienza desde el momento en que Adán y Eva fueron expulsados del Edén. El libro Patriarcas y Profetas nos dice que durante mucho tiempo después de la caída de Adán,
el jardín del Edén estuvo allí entre los moradores de la tierra. Sin embargo, a ninguno se le permitió entrar. Adán y Eva y sus descendientes iban periódicamente a poder ofrecerle al Señor sacrificios a la entrada del jardín del Edén. Pero en ocasión del diluvio, dice también la cita, que el Señor removió el jardín del Edén y lo ubicó en un sitio que cuando se cumpla el juicio de Dios, el Señor nuevamente dice que le dará al ser humano como herencia el jardín del Edén, solamente que más embellecido y más hermoso. Qué impresionante. Ahora bien, cuando el diluvio, llega a la tierra como juicio de Dios, solamente 8 personas quedaron en vida, porque fueron las 8 personas que entraron al arca de Noé. Noé, su esposa y sus hijos, sus 3 hijos y sus esposas, es decir, 8 personas en total. Mientras que los descendientes de Caín tenían más de una esposa, en el caso de los descendientes de Set, vemos que en la generación de Noé, sus hijos solamente tenían una esposa. Y vemos que una clara diferencia, que los descendientes de Set eran más apegados a obedecer la voluntad de Dios, los mandamientos del Señor, y los descendientes de Caín eran voluntariamente infractores de los mandamientos del Señor. Ahora, llega un momento en que los descendientes de Set se unen a los descendientes de Caín, como dice el capítulo 6 de Génesis. Y el origen de esa unión es que la maldad se multiplica sobre la tierra hasta que solamente quedan 8 personas en la tierra que temen a Dios y comienzan a trabajar en equipo para poder construir el arca que Dios les había mandado a construir. Así que después de ese momento, cuando ellos terminan de construir el arca, Dios les pide que entren entonces al arca, y Dios de esa manera protege a las 8 personas que habían entrado para poder preservar vida para el futuro. De manera que cuando a causa de la maldad Dios decidió destruir la tierra con el diluvio, también retiró el jardín del Edén, nos dice. Tras el diluvio, hombres como Nimrod decidieron crear sus propios estados ajenos a Dios, gobernados por ellos mismos. De Nimrod se dice que fue cazador gigante contra el Señor. De hecho, cuando ustedes leen cualquier versión podrá encontrarse algo así como que Nimrod fue cazador gigante ante el Señor. Esa palabra ante, en realidad en el hebreo original quiere decir contra. Por eso aquí lo hemos puesto de esa manera. De Nimrod se dice que fue cazador gigante contra el Señor. Entre las ciudades que edificó se encuentran Babel y Nínive, de donde surgieron naciones que fueron enemigas declaradas del pueblo de Dios. Es decir, el primer hombre que estuvo en contra de Dios y que desobedeció completamente ante Dios y desafió a Dios fue Nimrod. Eso lo encontramos en el capítulo 10 de Génesis. Y Nimrod básicamente era un malvado. Era un ser malvado, inteligente, pero con sus intenciones de llevarle la contraria a Dios. Eso es lo que encontramos en la Biblia. Ahora, es interesante porque en ese tiempo estaba una familia de Taré, la familia de Taré, que descendía de los semitas, es decir, de Sem, el hijo de Noé. También habían los otros hijos, tuvieron hijos, que es de donde provienen Nimrod. De hecho, Nimrod viene de la línea de Cam.
Y Jafet tuvo otros hijos también y descendencia. Lo podemos leer en el capítulo 10 y 11 de Génesis. Sin embargo, después del diluvio pasaron aproximadamente unos 480 a 500 años aproximadamente, cuando comenzó toda esta rebelión en su apogeo. Ya Nimrod para esta época había desarrollado completamente en las ciudades-estado que gobernaba y había instaurado una religión contra Dios. Es decir, que lo que se enseñaba en estas ciudades era cómo vivir en contra del Dios del cielo. Y por fin, al final, todos conocemos la historia que se decidieron crear una torre gigantesca, la cual llegara hasta el cielo y de esa manera evitar la destrucción por otro diluvio. Sin embargo, entre esa descendencia ya al sur de la Mesopotamia, por allí quedaba una tierra, toda esa tierra era tierra del Sinar. Sin embargo, Ur de los Caldeos quedaba más o menos al sur de la Mesopotamia. Y allí, en esa Mesopotamia, de allí Dios llamó a Taré. Sin embargo, Taré comenzó a salir de allí y siguió más o menos al noreste, o más bien al noroeste, hasta llegar a una tierra que se conocía como Aram. Pero en Aram, Taré se quedó allí y nos dice la Biblia que allí murió Taré. Tiempo después, Dios llama a Abraham de Aram. ¿Por qué razón? Porque Aram quedaba en las mismas tierras donde se había desarrollado esta cultura y estos pueblos, estas ciudades-naciones, ciudades-estados que estaban viviendo y enseñando cómo vivir contra Dios. Y Dios lo tiene que llamar de allí. De hecho, en Génesis 10, la palabra utilizada allí para las naciones, específicamente en el versículo 5, la palabra utilizada allí para naciones es Goyim, que es también con la que se refiere la Biblia para hablar de los gentiles y de los paganos. Por lo tanto, todas estas naciones que ustedes ven en el capítulo 10, que instituyó Nimrod con todo su poderío, eran naciones Goyim, es decir, naciones gentiles, naciones paganas, naciones que estaban lejos de Dios en su vida práctica. Esto es lo que sucedió allí, en toda esa tierra, precisamente en la tierra de Mesopotamia, la antigua Mesopotamia. Ahora, es interesante porque el Señor, cuando ve que las naciones de nuevo se están perdiendo, se están descarriando, se están yendo por sus propios caminos, Dios intenta de nuevo levantar a un pueblo para que pueda intentar salvar a las naciones. Esto es interesante porque antes del diluvio Dios levantó a la descendencia de Set, finalmente a Enoc, a Lamec y a Noé y sus hijos, con el fin de predicar el evangelio, un mensaje de esperanza a la nación antediluviana. Sin embargo, aquella generación fracasó porque no escuchó ni se arrepintió de sus pecados. Y después del diluvio, unos 500 años después del diluvio, de nuevo vemos la misma situación. El pueblo, las naciones que habían sido instituidas por Nimrod eran naciones paganas, naciones que erigían dioses y sacrificaban a sus hijos. Y Dios entonces llama a un hombre, llama a Abraham, para que a través de Abraham surgiera una nación por medio de la cual Dios intentaría salvar a estas naciones que se habían extraviado. Por eso es que dice allí Génesis 12:2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré,
y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Es decir, la intención de Dios es que a través de Abraham haya un pueblo que intente a través de ese pueblo llevarle luz, conocimiento, un mensaje de salvación, de esperanza a todas estas naciones que estaban siendo desarrolladas en completa tinieblas en contra de la voluntad de Dios. Así que la pregunta que a veces nos hacemos, ¿por qué elegir a Abraham? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Aquí encontramos la respuesta. Dios conocía el corazón de Abraham y sabía que él intentaría a sus hijos y a sus descendientes guiarlos por el camino del Señor. Les enseñaría que guardaran los estatutos del Señor, que guardasen el camino del Señor. De esa forma, Dios podía mostrar al mundo lo que ocurre cuando nos dejamos conducir por Él. El ejemplo del paganismo, el ejemplo de la gente descarriada, ya lo tenían allí. Estaba Babel en todo su esplendor y todas las otras naciones que había instituido Nimrod. Pero hacía falta ver a una nación que cuando se somete a la voluntad de Dios y deja que Dios la guíe, también puede hacer grandes milagros para bendición y para salvación. Ese fue el propósito de Dios por el cual a través de Abraham intenta o trae a un pueblo para que alumbrara al mundo entero con la luz del evangelio, la luz de salvación a través de un Mesías prometido. Así que cuando vamos al libro de Deuteronomio capítulo 4, 5 al 8, encontramos que Dios les dio normas justas que asombrarían a las naciones, provocando en ellas el deseo de entrar en contacto con Israel para imitarlo y recibir así la bendición que Dios deseaba impartirle. Es que, mis queridos hermanos, cuando nosotros vemos desde Abraham hasta el Sinaí, hasta la salida del pueblo de Israel de Egipto y cruzan por el Mar Rojo hacia el Sinaí. Cuando nos quedamos allí hasta el Mar Rojo, cuando ellos lo cruzan y Dios les otorga los mandamientos en el Sinaí, podemos decir con toda certeza que hasta allí el pueblo estaba completamente absorbido por los milagros de Dios. Un pueblo que decía con toda certeza, vamos a aceptar todos los mandamientos del Señor para hacer luz y reflejar esperanza ante el mundo que está muy perdido. Y si nosotros recordamos la historia, ellos salieron de Egipto. Y esa es la historia de Israel que encontramos, que salieron de Egipto. ¿Para qué? Para ser portadores de luz, para que el mundo viera en Israel había un Dios poderoso, un Dios de dioses, un Dios celestial que podía hacer cosas que ningún otro Dios podía realizar. Y de esa manera las naciones dijeran, queremos a ese Dios con nosotros también, seamos parte de ese pueblo. Sin embargo, la historia es larga y a través de toda la historia vemos cómo el pueblo se va distrayendo y se va descarriando. En 1 Samuel 8:5 nos dice, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Una de las cosas importantes que Dios quería para el pueblo de Israel es que este pueblo se diferenciara de los demás. Y una de las cosas que haría a este pueblo diferente de todos los demás pueblos
es que el rey de Israel sería el rey del cielo. Dios, el Altísimo, Elohim, Yahvé. Sin embargo, este pueblo, Israel, comenzó a ver que todas las naciones tenían rey. ¿Y por qué ellos no? Y yo quiero detenerme aquí un momento, porque esto nos pasa constantemente. A veces nosotros lo que vemos es cómo el mundo vive y queremos copiarles a ellos. Queremos vivir en la casa como el mundo vive. Queremos practicar las cosas de la iglesia, pero las cosas que el mundo practica. Queremos hacer todo lo que el mundo hace porque nosotros queremos copiarlas a ellos, cuando en realidad no nos acordamos que el propósito por el cual Dios nos ha llamado es para que el mundo vea en nosotros al Dios Todopoderoso. Y a través de eso, el mundo pueda decir: yo quiero ser como ellos, que tienen un Dios todopoderoso, quiero ser parte de ellos. El problema es que nosotros como iglesia parece que estamos perdiendo el rumbo en la historia en la cual estamos repitiendo. Por desgracia, en lugar de querer ser una nación ejemplar dirigida directamente por Dios, Israel quiso ser como las demás naciones. Y eso es lo que nos pasa exactamente a nosotros ahora. Al pedir rey, rechazaban a Dios. Aun cuando se les advirtió del resultado de tener un rey, persistieron en su rebeldía. Conociendo de antemano esta reacción de Israel, Dios había dictado leyes que, de ser obedecidas, conseguirían que el rey solicitado se mantuviese lo más cerca del ideal de Dios. Pero a pesar de ello, mis queridos hermanos, aún los mejores reyes tuvieron grandes defectos. De la mayor parte de ellos se dice que hicieron lo malo. Si leemos en Primera Reyes 11:6, nos dice que la mayor parte, nos da la idea de que la mayor parte de los reyes de Israel hicieron lo malo delante de Dios. Cuando vemos, de repente podemos ver los primeros 3 reyes que Israel tuvo antes de que el reino se dividiera. Saúl, que fue un rey que no hizo la voluntad de Dios, y sabemos lo que sucedió al final de su vida. Número 2, David y Salomón. Y a pesar de que David tenía muchos defectos y Salomón también, son de los pocos que la Biblia considera que anduvieron en los caminos del Señor. Aunque si registramos la historia, veremos muchos defectos que ellos tuvieron. ¿Por qué razón? Porque Dios no quería un rey para el pueblo. Dios quería ser su propio rey para el pueblo, pero el pueblo quería parecerse a las naciones extranjeras. El pueblo quería ser como los demás y por eso solicitaron un rey. Después de todo, eran pecadores estos reyes que gobernaban sobre pecadores. Por esa razón no hay gobierno justo, sino el que está por venir, el reino de Dios, que nos lo presenta allá Daniel en el capítulo 2, al final de esa visión. Esto es impresionante, mis queridos hermanos, porque la historia de Israel, después de que el reino se dividió en 2 y terminó el reino del norte y el reino del sur, sabemos que allá por el año 722, el rey Senaquerib, que era el rey de Nínive, el rey de Asiria, cuya capital era Nínive, llevó esclavizado a las 10 tribus del norte de Israel. Y éstas se perdieron en la historia porque no regresaron los mismos a Israel. ¿Y qué pasó con el reino del sur? Pues allá por el año 606, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino y se llevó unos pocos. Pero en el año 587 vino de nuevo,
quemó el templo, destruyó la ciudad y se llevó otro poco, los más jóvenes, y dejó a los más viejitos en la tierra. Y allá hacia el año 457 antes de Cristo, a través de estas vinieron los últimos del exilio para el reino de Judá. Es decir, que el pueblo de Israel, por su rebeldía, fue esclavizado, por su rebeldía fue al exilio, por su rebeldía fue destruido varias veces y nunca aprendió, nunca entendió que su propósito era obedecer al Señor y ser luz para las naciones. Y eso es lo que ocurre, mis queridos hermanos, con la iglesia. Cuando vamos a Mateo 20, 26, nos dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Cuando Israel cometió apostasía, y sabemos que fue descartado por lo menos unos 200 años antes de que Cristo viniera, el pueblo ya no era en sí mismo el pueblo de Dios. Pero cuando llegamos al tiempo de Jesús, Jesús instituye un nuevo pueblo. Un nuevo pueblo compuesto por los primeros cristianos, que en su 99% eran judíos. Es decir, que había un pequeño remanente judío que quedaba, que fueron los que aceptaron a Jesús, lo conocieron, convivieron, participaron de su ministerio, y cuando Cristo se fue, quedó ese pequeño núcleo formando la iglesia primitiva. Vemos el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles en el aposento alto, cuando reciben al Espíritu Santo, esa primera iglesia. Pero esa iglesia debe ser un pueblo que debe ir a través de las naciones, a través de la historia, perdonen, ofreciendo al mundo entero que está perdido una luz celestial. ¿Cuál luz celestial? La luz del Evangelio. Así que, ¿qué pasa con la iglesia? En el primer siglo todo iba bien, pero este pueblo tampoco debía tener ni un rey, ni una nacionalidad concreta. Los que la gobernaban debían hacerlo sirviendo a los demás. Miren qué interesante. Este era el plan de Dios desde el principio con Israel, pero Israel falló. Ahora Dios instituye la iglesia para que la iglesia no tenga ni rey ni nacionalidad. Los que gobernaban tenían que ser siervos, servir a otros. Así que vamos a ir un poco más adelante, y lo que vemos allí es que esta iglesia se mantuvo así, fiel, durante unos 300 años aproximadamente, es decir, 4 siglos. Desde el año 33 después de Cristo, desde el año 31 más bien después de Cristo, hasta el año 313 después de Cristo. Y voy a usar estas fechas bastante asertivas, porque en el 313 es cuando se establece el edicto en donde la iglesia deja de ser perseguida. Es decir, que la iglesia fue perseguida durante los primeros 4 siglos de historia. Pero en el momento que la iglesia dejó de ser perseguida, comenzó lo que todos conocemos como una frialdad. La iglesia poco a poco, si vamos leyendo la historia de los primeros 3 siglos, la iglesia comenzó a alejarse, y en el año 380, en el gobierno del emperador Teodosio, por decreto se establece que la iglesia pasaba a ser parte del imperio romano, que la había perseguido durante 4 siglos. Así que, como hemos dicho, la libertad llega en el tiempo de Constantino en el 4º siglo, 313 después de Cristo, y se convirtió
en su soberano no oficial. Sí, su soberano no oficial, porque se cristianizó él y su guardia. Dejó de perseguir a la iglesia, pero comenzó a dirigir congresos y dictó leyes que debían regir a la iglesia sin ser el líder de la iglesia. Pero hasta en el año 380, ya Teodosio, al ver todo lo que había hecho anteriormente, él entonces pone a la iglesia como la iglesia del imperio. Y fue en este periodo donde se cristianizaron todas las doctrinas paganas que la iglesia, ya una vez hecha iglesia del imperio, se convirtió en lo que nosotros ahora conocemos como la iglesia católica. Es decir, que la iglesia primitiva perdió todo su esplendor y se convirtió en lo que dice Apocalipsis 17, una mujer ramera. Es decir, que la mujer del capítulo 12 de Apocalipsis, una mujer pura que representa a la iglesia del primer siglo, pierde toda su pureza, toda su pureza del evangelio, y se convierte después del cuarto siglo en la mujer de Apocalipsis 17, en la mujer ramera, que por 1260 años persiguió a todos aquellos que se le oponían. Por ejemplo, en los siglos 5 y 6, la iglesia se apoyó cada vez más en el Estado y el obispo de Roma adquirió más autoridad, y el servicio había dejado de ser la norma de gobierno. Es decir, en el año 538 se establece en Roma el primer papa como iglesia. Es decir, estamos hablando que la caída del Imperio Romano en el año 476 o 74 después de Cristo. Pero en el año 538, a través de los francos, se establece al primer papa en Roma, que obtiene toda la autoridad de la iglesia que estaba en Constantinopla, la actual Estambul, en Turquía. Recibe de allá no solamente las insignias papales de líder religioso, de obispo, sino también recibe las insignias imperiales. Por esa razón es que títulos como sumo pontífice era un título dado a los emperadores, pero que después del año 538 ese título también se le es dado al obispo de Roma. ¿Por qué razón? Porque el obispo de Roma viene a sustituir al antiguo emperador de Roma. Es por esa razón que la iglesia se había unido al Estado y en ese momento adquiere contexto de católica. ¿Qué quería decir eso? Una iglesia universal. ¿Por qué? Porque el imperio era universal. Ese es el contexto de iglesia católica en Edad Media. Y esta iglesia, estos líderes, ahora ya no estaban sirviendo a los demás, sino que hacían que el mundo entero les sirviera. Y podríamos hablar de indulgencias, podríamos hablar de la decapitación de millones de creyentes, podríamos hablar de persecución de millones de creyentes. Sin embargo, a lo largo de toda la Edad Media, quien no obedeciese la autoridad de la iglesia debía pagar su rebeldía con la muerte, la tortura o la cárcel. De manera que durante todo ese periodo se llevó a cabo esta estrategia. La iglesia pura del primer siglo había perdido su pureza, se convirtió en la ramera y perseguidora de sus hermanos, de aquellos que no estaban de acuerdo con ella. De hecho, en el año 1517, cuando se clavan las primeras 96 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania, por aquel joven llamado Martín Lutero,
comienza una campaña feroz contra la reforma protestante que se llamó la Contrarreforma, en donde hubo miles y millones de cristianos muertos también. ¿Y quiénes eran estos? Eran aquellos que se oponían a la forma de gobierno del sistema papal y a la opresión y a la persecución que ellos infligían en las personas. Mis queridos hermanos, eso es lo que le pasó a la iglesia. La iglesia perdió el rumbo y se convirtió en el instrumento del enemigo para poder derrotar al pueblo de Dios. Sin embargo, de la misma manera como la iglesia de los primeros 3 siglos, la iglesia cristiana se mantenía fiel, de esa manera en la Edad Media siempre había una iglesia que se estaba manteniendo fiel. Era un pequeño grupo, un remanente. De ese remanente salió la Reforma Protestante. Y al final, todos sabemos que la Reforma Protestante, cuando se estancó, entonces surgió otro pueblo al que Dios escogió para entregarle la luz del Evangelio para el fin del tiempo. Así que lo que encontramos es que la iglesia cometió los mismos errores que el pueblo de Israel. Y por lo tanto, así como el pueblo de Israel dejó de ser el pueblo elegido, de esa manera la iglesia primitiva, al pasar de los siglos, también dejó de ser la iglesia elegida. Y allí quedaba un remanente que estuvo presente a través de toda la historia hasta que el Señor elige de nuevo a otro pueblo para este tramo final de en este tramo final de la historia de la humanidad. Ahora fíjense cuál es la función del pueblo elegido. Isaías 42:6 dice: Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Esa es la función del pueblo. ¿Cómo es que debía ser Israel luz de las naciones? ¿Cómo puede la iglesia ser la luz del mundo, como dice Mateo 5:14? Pues es que a través de su obediencia, como dice Deuteronomio, mostrando la solución del pecado que es Cristo Jesús, anunciando la segunda venida de Jesús, la realidad histórica del pueblo de Dios ha sido la de un pueblo que ha fracasado a la hora de realizar la obra que Dios le había designado. Aún así, el mundo no ha sido bendecido a través de Israel y de la iglesia con el bendito mensaje de salvación. Es decir, que a pesar de esos errores, el Señor a través de ese pueblo nos ha dado la bendición, nos ha traído la iglesia, nos ha preservado un mensaje de salvación. Y ahora, hoy nos toca vivir el último tramo de la historia, la última oportunidad de cumplir el propósito de ser luz del mundo, de publicar la salvación de Dios. Es a nosotros a quienes el Señor nos llama hoy a ser luz del mundo y a llevar el mensaje de esperanza a un mundo que se está perdiendo en las costumbres, en las tradiciones, se está perdiendo en los hábitos, en todo lo que el mundo está ofreciendo. Miren lo que nos dice esta cita especial de Ellen White en la carta 108 de 1902. Oh, qué poder para el bien puede ejercer un hombre convertido, transformado diariamente, para traer bendición y alegría al mundo. Cuando la iglesia está imbuida del espíritu de obediencia y amor, los miembros ejercerán en el mundo una influencia salvadora. Y Dios no les negará nada que corone esa influencia con éxito y victoria.
Los hombres y las mujeres son sus agentes para la salvación de las almas. Aquellos que están llenos de un ferviente deseo de atraer a los pecadores a Cristo cuentan con la simpatía y la cooperación del universo celestial. Mis queridos hermanos, el ir y predicar el evangelio como pueblo de Dios, el ir y predicar el evangelio como pueblo de Dios a las naciones requiere de que seamos hombres y mujeres dedicados, consagrados y dados a la voluntad de Dios. De otra manera, no podemos encontrar que el Señor nos dé alguna esperanza de ser su pueblo. Lo que sí les puedo decir es que el pueblo de Dios, a quien Dios ha levantado en este tiempo, después de que la iglesia fracasó, después de que Israel fracasó, es un pueblo remanente que se somete a la voluntad de Dios, a la obediencia de sus mandamientos y a estar listos y dispuestos para predicar el mensaje final que se distingue muy por encima de todos los otros mensajes anteriores. Por esa razón es que nosotros el día de hoy debemos preguntarnos una cosa. ¿Soy yo parte del pueblo de Dios que se prepara para llevar el fuerte pregón a un mundo que está perdido en pecado? ¿Soy yo parte del pueblo de Dios que está dispuesto a vivir para honra y gloria de su nombre a pesar de las persecuciones, a pesar de los insultos y a pesar de todo ello? Pues entonces podemos decir una cosa, en el nombre del Señor. Podemos decir que en Cristo podemos lograrlo. Mis queridos hermanos, que Dios nos bendiga en esta hora. Que el Señor nos ayude a vivir para honra y gloria de su nombre y que nos ayude a ser parte de su pueblo. Que el Señor nos guarde y nos vemos en la siguiente semana con un nuevo estudio de la lección. Hasta entonces.